Te ruego que seas tú el que hables, que nos digas al que le haga falta algo, Señor, o al que le sobre algo. Tú, Señor, guíanos para hablar lo correcto. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Realmente la Biblia es tan grande y hay tanto de qué hablar, pero a veces como que se le cierra a uno el camino, la visión, no sé. Y tiene usted un montón de libros, un montón de cintas, y no encuentra de todo eso de qué va a hablar. Realmente era fácil tomar cualquier cinta y hablar de ella, que debíamos repetir lo que dice la cinta. Pero al hablar debe haber algo, algún sentimiento dentro de nosotros para decir lo que vamos a decir. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos esperando a que Dios nos dirija para hablar lo correcto. Muchas veces, aquí en este púlpito yo he visto ministros que se paran y cómo batallan para agarrar el tema. Y veo que al fin llega la inspiración y empiezan a desarrollar su mensaje. Pero también veo a veces que algunos, cuando debían terminar, no terminan. Y entonces se meten en un problema. Porque yéndose la inspiración, uno sabe cuando la inspiración se termina, cuando se va. Era el tiempo de cortar, de callarse y llamar al pueblo a la oración o a cantar, a lo que fuera. Dice el profeta, dice, a mí me gustan esos himnos antiguos cuando el mensaje se ha terminado. Entonces, yo creo que necesitamos tener madera de testigos, pero no testigos de Jehová, no señor, sino testigos de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, primero, Dios no puede ser razonado. Ahora, esto es la cosa, que cualquier persona que oye algo, primero lo razona en la mente, y Dios no puede ser razonado porque Él es perfecto. Si Él le dice, mira, esto está mal, usted no se va a poner a razonar a ver por qué está mal, sino que usted debe aceptar lo que Dios dice. ¿Ve? Entonces, vamos a hablar sobre testigos. Entonces, si Dios no puede ser razonado, ¿en qué forma vamos a aceptar nosotros el mensaje del Señor? Hay quienes dicen, no señor, esto no se razona, usted se lo come y ya. No, cuidado, porque si Dios nos dio una mente y Él nos dio un alma, debemos saber usar lo que Dios nos ha dado. ¿Ve? Pero si Dios dice algo y a nosotros nos duele o nos lastima, tenemos que aceptarlo porque sabemos que Dios tiene la razón. ¿Ve? Razonar es tratar de probar algo, alguna idea, algún pensamiento. ¿Ve? Por ejemplo, si alguien me dice algo sobre la Nueva Jerusalén y luego yo trato de probarle que ya está en la tierra, pues yo empiezo a averiguar y tratar de probar, estoy razonando. Por eso se hace una discusión. Pero si yo acepto lo que dice la Biblia, entonces no va a haber ningún problema, porque lo que Dios dijo ya está dicho. Entonces, lo que nosotros necesitamos para estar firmes es aceptar cada palabra de Dios. ¿Ve? Entonces es lo que yo veo, que muchos dicen que creen la Biblia, pero cuando llegan a aquella escritura que habla de predestinación, o que habla de Malaquías 4, o que habla de Revelación 17, dicen, bueno, eso no lo creemos. ¿Por qué no lo van a creer si es palabra de Dios? Si el hombre vive con toda la palabra de Dios, no con la mitad ni con una octava parte, sino con toda la palabra de Dios. Entonces, eso es lo difícil para una persona
que pueda creer todo lo que Dios ha dicho. Entonces el hombre se puede salvar creyendo la verdad. ¿Y qué es la verdad? Todo lo que Jesucristo ha dicho es verdad. ¿Se fija? Entonces, en este tiempo, lo más tonto de nosotros, la locura más grande, es que estamos creyendo en algo que no se ve. Porque a Dios nadie le vio jamás. La Biblia lo dice. ¿Ve? A Dios nadie le vio jamás, porque Dios es espíritu. ¿Ve? Y un espíritu no se puede ver, no tiene forma. Entonces, si estamos caminando por fe, la fe es la revelación. La fe es la substancia de las cosas que se esperan y es la demostración de las cosas que no se ven. Entonces dice Pablo, por fe andamos, no por vista. Porque lo que se ve, ¿para qué esperarlo? Pero por fe esperamos algo que los hombres ni siquiera se han imaginado de lo que es. Entonces nosotros sabemos que estamos esperando un lugar para morar mejor que este en el que moramos. Ahora, no esperamos otra tierra, sino la misma tierra renovada. ¿Ve? No esperamos otro Dios, sino el mismo Dios en el que hemos creído. Porque no hay más que un Dios. Asimismo un mediador. Ahí está la clave. Asimismo, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, si estamos viendo lo que no se ve, debíamos vivir como gente que está viviendo por la fe. Pero nuestra carne, que es débil, siempre nos estira para un lado. ¿Ve? A veces nos sentamos muy a gusto a oír el mensaje, nos ponemos a oír cantar muy felices, pero cuando Dios nos quiere llamar para un trabajo, como que nos hacemos los remolones. Oh no, yo quiero que el hermano fulano siga allí, o quiero que el hermano H siga allí. No, es Dios el que tiene que mover su pueblo, porque no pueden estar un montón de gente alimentándose y otra gente muriendo de hambre, sino que tiene que ser balanceada la cosa. Ahora, ¿no dice la Biblia que a causa del tiempo ya debíamos ser maestros? ¿Y por qué no somos maestros? Sencillamente porque no hemos tomado la palabra en forma correcta. La hemos tomado como con temor o con excesivo cuidado, de tal manera que tienen miedo a hablar, tienen miedo a exponer el pensamiento de Dios. Mientras usted habla el pensamiento de Dios, no hay ningún peligro de ningún error. Usted solo tiene que dejarse llevar por Dios. Pero ahora quiero decirle que para eso usted tiene que ser testigo de lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, si nos vamos a aquel equipo de 12 hombres que el Señor llamó, Él tuvo solamente 11 testigos. El otro testigo le falló. Entonces, por eso el Señor nombró a otro después, que fue Pablo. No fue ni Matías ni nadie, fue Pablo. ¿Ve? Sino que los apóstoles se pusieron a escoger, y quiero que se fije bien, que escogieron antes de haber recibido el Espíritu Santo. Y entonces echaron suertes, le dieron a cada uno un papelito, y luego cada quien puso el nombre, y todos pusieron el nombre de aquel hombre que ellos querían que fuera el apóstol. Pero Dios no les había dicho que hicieran eso. Él les dijo, váyanse a Jerusalén y esténse allí hasta que sean llenos de potencia de lo alto. Y ellos no hicieron eso. Ellos fueron y se pusieron a elegir a otro apóstol, siendo que necesitaba haberlo elegido el Señor. O ellos debían haberse esperado hasta que el Espíritu Santo viniera para que los guiara en forma correcta. ¿Se fija? Entonces, si el Espíritu Santo había llegado a ellos, ellos habrían comprendido el plan de Dios
y no habrían cometido ningún error, sino que ellos se habrían dejado llevar correctamente por la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos dejamos llevar por la palabra de Dios? Oh, hermano, sencillamente porque nos habituamos a decir que somos cristianos, cuando un cristiano es la imagen del Señor Jesucristo. ¿Se fija? Él donde quiera que va, él se porta como el Señor Jesucristo. ¿Ve? Ahora, ¿cómo fueron ellos testigos? Ellos recibieron el Espíritu Santo, y usted no encuentra ni un libro de ese apóstol que ellos escogieron. Por eso el que no entiende la Biblia empieza a decir que en los 12 apóstoles, que por qué eran 13 apóstoles, y caen en la más terrible confusión. Dicen, no, es que Pablo era apóstol, pero para los gentiles. No, señor, vea lo que dice Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. ¿De quién era apóstol Pablo? De Jesucristo. Y él dice en otra parte, dice, siendo yo indigno de ser llamado apóstol, como a un abortivo me apareció a mí. O sea, como un hijo que nace fuera de tiempo. Ese es un aborto. Entonces dice, como un abortivo me apareció a mí. Y entonces, como él no había andado con el Señor, necesitaba andar con el Señor para hacerse llamar apóstol. Entonces el Señor se lo llevó hasta el monte Sinaí, y allá lo tuvo por varios años, y allá le entregó la revelación total, de tal manera que cuando vino con los apóstoles le tenían miedo. Dicen, este es el que persigue a los cristianos y los lleva a la cárcel, y se acercaba donde estaban ellos y ellos se retiraban. ¿Se fija? Entonces, hasta que vino un apóstol que había convivido con él y les dijo, este es Saulo de Tarso, que ahora se llama Pablo. Pablo era el nombre judío, ¿ve? Y Saulo era el nombre romano. Entonces, cuando él se acercó, lo presentó con los hermanos, ¿ve? Y muchos todavía no querían aceptarlo, pero eso no le interesó a él. Lo aceptaron los apóstoles, lo recibieron, y entonces él se siguió congregando en la iglesia de Antioquía, y de allí el Espíritu Santo lo tomó para enviarlo como un misionero. Ahora, misionero quiere decir apóstol. Misionero no quiere decir evangelista. ¿Se fija? Misionero es apóstol, dice el profeta. Entonces se fue como misionero, y donde quiera que Pablo llegaba, el diablo tenía que identificarlo, porque sepa usted que el diablo conoce muy bien a Dios, pero los religiosos no lo conocen. ¿Ve? Así que si el Señor Jesucristo viniera en esta noche y entrara él sencillamente en forma humilde por esa puerta, yo creo que muchos de ustedes no lo iban a conocer. ¿Ve? Porque dice el profeta que tal vez usted diga, si yo hubiera vivido en los tiempos del Señor Jesucristo, yo no lo habría crucificado. Dice, pero si lo estás crucificando hoy, lo ibas a crucificar allá. Lo único es el tiempo, que allá fue un tiempo y este es otro tiempo, pero es el mismo Señor Jesucristo. ¿Se fija? Así que aquellos hombres fueron testigos. Ellos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a predicar el Evangelio, diciendo en lenguas las maravillas de Dios. ¿Ve? Yo recuerdo al profeta cuando él se enfrentó con una mujer mexicana y le dijeron, deje que venga un intérprete. Pero el profeta empezó a hablar y ella empezó a entender. Dice, ¿no me decían que no sabía español? ¿Cómo? Y siguió hablando el profeta y ella le contestaba en español, y el profeta oía que ella le contestaba en inglés. ¿Se fija? Mientras que ella oía al profeta, que el profeta le hablaba en español, pero el profeta estaba hablando en inglés. ¿Ve? Entonces dijo el profeta, paren las grabadoras y regrésenlas.
Regresaron las grabadoras y solo se oía hablar a la muchacha en español y al profeta en inglés. ¿Qué era eso? El don de interpretación. Ella interpretando lo que decía el profeta y el profeta interpretando lo que ella decía en español. Así que ellos fueron testigos. Ellos recibieron el mensaje de la hora y se pararon para defenderlo. Salieron de allí y lo primero que hicieron fue vender sus casas. Llevaron el dinero a los pies de los apóstoles, no a los pies del pastor, no señor, a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles empezaron a administrar. Pero aquí hay donde un bautista dice, estos cometieron un gran error. Dice el profeta, ¿en qué consiste el error? Dicen que ellos vendieron sus casas. No, dice, ese no es error. Dice, es el Espíritu Santo obrando. Porque al vender sus casas, ellos salieron a predicar y ellos nunca dijeron, tengo que regresar a mi casa porque no tenían casa. ¿Se fija? Ahora, el error estuvo en la gente que se convirtió, en que se sentaban a oír la palabra y nunca correspondieron. ¿Ve? Nunca dieron el diezmo, nunca trajeron ofrenda, nunca traían nada, sino que los apóstoles les daban a cada uno su parte para comer y se acabó el dinero. Por eso cuando Pablo andaba por allá en aquellas regiones y salió el profeta Agabo, dijo Agabo, viene una gran hambre en Jerusalén. Y entonces Pablo dijo, hay que recoger ofrendas para mandarles a los hermanos de Jerusalén. ¿Se fija? ¿Cómo viene el testimonio? Por la palabra de profecía. Porque el Espíritu de Jesucristo es la palabra de profecía. ¿Se fija? Entonces, los profetas también fueron testigos. ¿Ve? Cuando ellos recibieron la palabra para hablarla, ellos repitieron exactamente lo que Dios les decía que dijeran. Por eso, usted encuentra que un profeta fue y se casó con una ramera y tuvo 2 hijas. Ve, muchos dicen, bueno, pues yo me puedo casar con una ramera si un profeta lo hizo. Pero fue en la dispensación pasada. ¿Ve? Era el plan de Dios. Así que usted puede casarse con una ramera, pero no reclame un lugar en el cuerpo del Señor Jesucristo. Porque Pablo, cerrando el camino a esos pensamientos, él dijo, uniré vuestros miembros a los miembros de una ramera. Dijo, él lejos sea. ¿Se fija? Lejos sea. Porque no estamos para vivir como en el tiempo del pasado. Pero los profetas tuvieron aún que sacrificar su vida. ¿Se fija? Ellos humillarse a como Dios les decía que ellos hicieran, eso era lo que ellos hacían. Por eso dijo Pablo, en tiempos pasados, en diferentes maneras, el Señor habló a nuestros padres por los profetas. Pero hoy, Él nos habla por el Hijo. ¿Se fija? Porque a los profetas les habló en forma diferente. A uno lo acostó por 30 días, me parece. A otro lo mandó semidesnudo predicando por la calle. A otro lo mandó que se casara con una ramera. A otro lo mandó a predicar a Nínive, y etcétera. Y cada uno tenía que hacer lo que Dios decía, porque ese era el mensaje de Dios. ¿Se fija? Pero hoy no es así. Hoy la palabra ha venido en su plenitud, completa, revelada totalmente. Entonces, hoy lo que usted tiene que decir es lo que el Señor ha dicho, lo que el Hijo de Dios nos ha dicho. Entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo. Quizá un día prediquemos sobre Hijo de Dios. Entonces, yo creo que el Hijo de Dios nos habla en este tiempo. ¿Ve? Entonces, Él habló en tiempos pasados, en diferentes maneras, a nuestros padres, por los profetas. No, a José Guadalupe Facio, no, a nuestros padres del pasado. ¿Ve? A nuestros padres del pasado. Entonces, Él habló por los profetas. Y ya hay cosas tan tremendas
como Isaías que fue y enterró un cinto hasta que se pudrió, y luego fue y lo sacó, y todo eso era profecía, era palabra de Dios, pero ellos no entendían lo que él estaba diciendo. ¿Se fija? Hasta hoy que se para el profeta y nos va aclarando cada cosa de la Biblia, nos va hablando de Isaías, de Jeremías, de todo, de Daniel. Entonces nosotros vemos la palabra totalmente revelada, de tal manera que esta edad es la edad de la revelación. ¿Se fijan? Por eso el diablo está tan activo, tan pesado, porque nos está haciendo una guerra tremenda. ¿Ve? Visita a los hogares y trata de meterles otra doctrina, otro pensamiento, porque sabe que sólo así puede terminar con la obra de Dios. Pero no crea que él va a terminar, porque los que son fieles van a permanecer en la palabra. Y el que se va a ir, aunque usted le prometa miles de cosas, él se va. ¿Se fija? Porque los cristianos necesitan haber nacido otra vez. ¿Me entiende? Porque mientras no se experimenta el nuevo nacimiento, usted no puede ser testigo de nada. Usted necesita ser testigo de un nuevo nacimiento. Ahora, cuando usted nace, dice el profeta, es cuando usted cree. Cuando usted crea la palabra, usted empieza a nacer. ¿Ve? Entonces usted sigue creyendo, viene y se bautiza, confiesa que cree, y cuando sale de la pila, usted es una nueva persona. Usted dejó todo lo viejo. Ahora usted va a buscar su santidad, porque usted necesita ser testigo de la santidad del Señor. ¿Ve? Hay quienes nacen, pero se mueren al instante. Hay niños que nacen y al mes se mueren, otros duran un año y se mueren. ¿Ve? Entonces me dicen, es que yo nací otra vez. Bueno, ¿y qué me quiere decir con eso? ¿No se habrá muerto? Otros nacen muertos, hay niños que nacen muertos. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Nada, enterrarlos. ¿Se fijan? Entonces, yo creo que el nuevo nacimiento debe ser un nuevo nacimiento completo. ¿Ve? Para que el Espíritu Santo pueda venir enseguida y pueda ponernos en actividad. Porque usted puede nacer y usted se sienta ahí y ahí está sentado. Nunca hace nada, nunca se mueve para nada. Todo el tiempo está ahí sentado nada más. Dice, yo, gloria a Dios, soy predestinado. En la sillita de la predestinación. Pero le dicen, hermano, mire, haga esto. Y, no, hermano, no puedo. Hermano, hay que hacer esto otro, mire. Bueno, pues hay que lo haga otro, hermano, yo no puedo. Nunca puede. Cuando llegue el rapto, pues no le vamos a decir vámonos porque no va a poder. Está tan ocupado que no puede. ¿Se fija? Entonces, yo creo que cada uno debe estar listo para que Dios lo mueva como Él quiera moverlo. ¿Ve? Entonces, cada profeta fue un testigo viviente. ¿Ve? Por eso los aserraban por la mitad y ellos seguían glorificando a Dios. ¿Ve? Los echaban al horno de fuego y ellos seguían glorificando a Dios. Los metían al foso de los leones y ellos seguían glorificando a Dios. ¿Usted sabe cómo Daniel le tendieron la trampa? Y luego los ministros fueron allá con el Nabucodonosor y le dijeron, mira, rey, hemos hecho un edicto, ¿sí? Que todo el que se halle orando a otro Dios que no sea Belsasar, sea echado al foso de los leones. Oh, dijo, está bien, y le puso el anillo, era el sello. Y entonces se dedicaron a espiar a Daniel. Y Daniel, él no tenía miedo. Como Salomón, cuando dedicó el templo, él había dicho, si están en tierra extraña y ellos cometieron una falta y ellos oraren en dirección a esta tierra, en dirección a donde está tu templo, tú oirás desde los cielos. Entonces
las ventanas que daban en dirección a Palestina las abría Daniel y se hincaba en dirección a Palestina. ¿Se fija? ¿Cuántos hacen eso, hermano? ¿Cuántos obedecen cada palabra de Dios? Él sabía que eso había dicho Salomón y él hacía lo que Salomón había dicho. ¿Se fija? Pues no tardaron mucho cuando lo hallaron orando y fueron y trajeron al rey. Dijeron, este ha sido encontrado orando a otro Dios. Pues muy a fuerza el rey comprendió la trampa, pero su sello había sido puesto. Así que fueron y lo echaron al foso de los leones. Pero el pilar de fuego andaba con Daniel. ¿Se fija? El pilar de fuego andaba con Daniel porque él era el profeta de esa edad. Así que cuando lo bajaron al foso de los leones al ver el pilar de fuego sobre Daniel, ellos se quedaron quietos. ¿Ve? Y veían a Daniel, pero no veían realmente a Daniel, veían el pilar de fuego porque sabían que era el Creador. ¿Ve? Y cuando un animal feroz llega a ver al Creador, pues ellos se mantienen quietos. ¿Ve? Así que ellos veían el pilar de fuego, era Dios, Jesucristo. Entonces ellos estaban quietos. Pero otro día que vino el rey temblando y sudoroso, pensando, ya se comieron a Daniel. Y llegó y tocó, Daniel, hijo mío, ¿estás ahí? Oh, sí, dice, aquí estoy. Al león más gordote me lo puse de almohada. Y luego me puse uno en cada lado para no tener frío. Y lo sacaron. Cuando dijo, ahora sí echen a los que les pusieron esta trampa a Daniel, échenlos al foso. Dice que apenas los iban bajando cuando ya los leones estaban agarrando pedazos. Ahí está la diferencia entre temerle a Dios y no temerle. ¿Ve? A veces que nosotros decimos, bueno, yo soy testigo de Dios, yo sé lo que Él ha hecho. Pero cuando nos preguntan qué ha hecho Él, a veces no podemos darle cuenta. Y Pablo dijo que debíamos dar cuenta de lo que ha sido hecho. Entonces, cada profeta fue testigo de cómo era su Dios. ¿Se fija? Entonces eran testigos verdaderos, testigos vivientes. Ellos sabían la capacidad del Dios en el que ellos creían. ¿Se fija? No era un Dios que, ay Señor, ¿por qué no me sanas? Mira, tengo este dolor, no me sanas, Señor, sáname. No, ellos sabían que nada más decían la palabra y era hecho. ¿Se fija? Que nos metieran a nosotros a un foso de los leones. Oh, hermano, íbamos a correr en derredor del foso y los leones atrás de nosotros. ¿Se fija? Los jóvenes hebreos, simplemente cuando Nabucodonosor recibió aquel beneficio de Daniel, él hizo una estatua, y la estatua tenía la forma de Daniel. Usted lea la Biblia lo dice. Entonces, él dijo, aquí está, este es mi Dios. Bueno, dijeron los jóvenes hebreos, bueno, ese no es Dios, porque Daniel no es Dios, Daniel es profeta de Dios. Bueno, dice que cuando toque la orquesta, todos vengan y adoren esta imagen. Y los jóvenes hebreos dijeron, no, nosotros no podemos adorarla, nosotros sabemos quién es Daniel. Y se quedaron quietos, todos se arrodillaron y ellos se quedaron quietos. Cuando uno de los religiosos vino y dijo, estos no se han arrodillado ante la imagen. Oh, bueno, dice el rey, vamos a darles otra oportunidad. Quizá ellos puedan ver a Dios en Daniel. Pero eso no era Dios en Daniel, esa era la imagen de Daniel. ¿Se fija? Eso es lo que está haciendo el Concilio Mundial de Iglesias hoy, una imagen. ¿Se fija? Una imagen. Y el que no llegue a adorar esa imagen, pues quién sabe qué irá a pasar, hermano. Va a estar tremendo. Pero los cristianos deben mantenerse firmes creyendo cada palabra de Dios. ¿Se fija? Entonces, dice, Cedrac, Mesac y Abednego, ¿están dispuestos a adorar la imagen? No, dice, nosotros no adoramos esa imagen. Bueno, va a tocar la trompeta, la zampoña, el tamboril, el pifano, cada instrumento.
Y cuando toque, ustedes deben hincarse. Y todos estaban atentos, dijeron, a ver si se hincan. Tocó la orquesta y ellos siguieron de pie. Entonces dijo, bueno, calienten el horno 7 veces más. ¿Qué simboliza eso? La acumulación de los juicios. ¿Se fija? Porque en cada edad ha habido un juicio pequeño. Cada vez que un mensajero se va, viene un juicio pequeño. ¿Y por qué ahora no ha venido un juicio pequeño? Porque ahora vienen los 7 juicios juntos. Por eso se calentó el horno 7 veces. ¿Ve? Y allá arriba estaba el Señor, y estaba Daniel y Gabriel así en un lado de él. Y estaban diciéndole, Señor, mira esos 3 jóvenes, qué fieles son a ti. Sí, Daniel, sí, Gabriel, sí. Decía Daniel, Señor, pero los van a echar al horno de fuego. No importa, déjalos. Y ahí van caminando ellos para el horno de fuego. Señor, si quieres yo voy. No, Gabriel, no vayas. Luego Miguel dijo, yo voy. Tampoco. Luego vino el espíritu llamado Ajenjo. Dijo, yo voy. Yo creo que cuando el pueblo fue testigo de todo lo que sucedió, un temor vivo se apoderó de ellos. Porque cuando ellos llegaron al monte Sinaí y vieron la nube que se puso sobre la cumbre y oyeron el sonido de la trompeta, empezó el temor a apoderarse de ellos. Luego dijeron, Moisés, ve tú a hablar con Dios porque nosotros tenemos miedo a morir. A lo mejor no resistimos la voz de Dios, pero ya habían oído lo que Dios había dicho. ¿Ve? Entonces Moisés subió arriba y habló con Dios, y cuando él bajó del monte, su rostro era como un foco, una luz tremenda. Él no se daba cuenta que su rostro estaba brillando, sino hasta que llegó y el pueblo se quedó atónito viendo su rostro. Entonces dijo, ¿qué pasa? Entonces Aarón le dijo, pues tu rostro está brillando. Entonces él se cubrió el rostro, y cuando él vació toda la palabra que Jehová le había dado, su rostro volvió a ser normal, porque la palabra es poder. ¿Se fija? La palabra es poder. ¿Ve? Así que es muy fácil decirle a alguien, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa, pero a lo mejor no se levanta, mucho menos va a tomar su lecho. Pero tenemos que decir la palabra y tiene que ser hecha. Así que el pueblo fue testigo de lo que pasó, pero no tuvieron valor para seguir adelante. Entonces Dios dijo, bien han dicho, de aquí en adelante ya no le voy a hablar al pueblo, sino por mi profeta. Lo dice la Biblia. Así que él empezó a hablar por su profeta. ¿Ve? Ahora, el profeta nunca tuvo teólogos a su lado, porque entonces no sería profeta, sino que él era la voz de Dios para su pueblo. Así que cuando usted ve un miembro de la iglesia que viene a darnos testimonio de que él vio a Dios y que Dios le dijo así o él le ordenó así, necesitamos cuadrarlo con la palabra de Dios, porque de lo contrario va a haber un montón de profetas, un montón de mensajeros. ¿Ve? Un miembro de la iglesia no puede ser un testigo. Necesita ser un testigo aunque no sea miembro de la iglesia. ¿Ve? Porque hay muchas iglesias y tienen muchos miembros, pero ellos no pueden ser testigos de nada, exceptuando que son testigos de la organización. Ellos cuando van a recibir algo necesitan pedírselo al señor obispo. Y si el señor obispo no está capacitado, pues va con el señor presidente de la iglesia. Bueno, ¿y el pastor? El pastor no es más que un pelele que es movido por los ancianos. Eso es cierto, hermano, es la pura verdad. Cuando el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Ve? Imagina que usted venga y me diga,
hermano, ¿qué le parece si hacemos esto? Vamos a orarle al Señor para que nos conceda esta cosa, ¿sí? Y luego yo les digo, hermano, pues tenemos que consultar con el hermano Bernabé. Y luego mandamos llamar al hermano Bernabé y luego él nos dice, no, hermano, pues hay que preguntarle al hermano Durkson. ¿Y hasta dónde vamos a ir, pues? ¿Que el Señor no está con nosotros? ¿Qué respaldo necesitamos? Necesitamos el respaldo del Señor Jesucristo. Eso es total. ¿Se fija? No hay que confundir el compañerismo ministerial con una organización. No, eso está muy lejos. ¿Ve? Por eso necesitamos tener compañerismo entre todos nosotros, para poder acercarnos a Dios. ¿Ve? Así que un miembro de cualquier iglesia no puede ser un testigo de Dios, es un testigo de la denominación, ¿ve? De la organización, de sus obispos, de sus ancianos, de sus sociedades, pero de Jesucristo nunca podrá ser un testigo, porque para ser un testigo necesita haber experimentado su presencia. ¿Se fija? Entonces yo lo único que le pido a Dios es, como dijo el profeta, no me hagas un miembro de la iglesia, yo quiero ser más que eso, yo quiero ser un testigo tuyo. ¿Se fija? Yo no sé por qué hay gente que se llaman que son los testigos de Jehová. ¿Ve? Cuando ellos empezaron, que era Charles Taze Russell el fundador, y que escribió una interpretación a las escrituras, y eran como 6 o 7 tomos gruesotes, nada más que le falló. Cuando ellos vieron que Charles Taze Russell falló, se levantó el juez Rutherford y empezó a hacer sus libros, y en los de Charles Taze Russell los hicieron a un ladito. Entonces fue cuando ellos imprimieron Luz, Redención, Salvación, Enemigos, y así un montón de libros. Entonces, cuando el juez Rutherford salió de la escena, pues subió ahora el que está ahora, ¿no? Un licenciado. Ahora usted sabe cómo un licenciado pues tiene mucha lengua. Entonces ellos lo llevan por el lado científico, pero nosotros lo llevamos por el lado de la revelación. Ahora, por la ciencia alguien puede llegar a conocer una verdad, pero por la revelación puede llegar a conocer más. ¿Ve? Porque no es la ciencia, sino la revelación descendiendo de Dios. Entonces usted dígale, Señor, quiero ser un testigo más, un testigo tuyo. No nada más un miembro tibio, frío, allí no, Señor. Yo quiero ser un testigo tuyo. ¿Se fija? No un miembro nada más que viene y aleluya, oh, se va la novia, se va la novia. No, Señor, un testigo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Ve? Sirviendo al Señor, no importa lo que el mundo diga. El mundo tiene muchas tentaciones, el mundo tiene muchas cosas para llamar al cristiano afuera, pero usted no se va a ir, usted se va a quedar con el Señor. A menos que usted no sea del Señor, usted va a salir corriendo. ¿Se fija? Porque si tenemos un rebaño de cabras, o de ovejas, perdón, luego sacamos una y la ponemos fuera de la puerta, cuando venga el lobo, esa oveja va a estar balando para que le abramos la puerta. Pero si es una cabra la que pusimos fuera, esa ni siquiera debe esperar, va a irse al monte inmediatamente. ¿Se fija? Entonces, fue lo que dijo Pablo, que si había uno malo entre nosotros, pues que lo quitáramos de en medio. Quitar de en medio al tal. ¿Cómo íbamos a quitarlo del medio? Mire, es duro decir esto, pero es la pura verdad. Cuando nosotros venimos al Señor, nos metimos bajo sus alas de misericordia. Entonces, si no salimos de allí, su misericordia sigue sobre nosotros.
¿Y cuántas veces esperamos y esperamos y esperamos? Y la misericordia sigue protegiendo a esos impíos. Entonces, lo que necesitamos hacer es dejar que cada persona que le voltea la espalda al Señor Jesucristo, pues despedirlo y que se las arregle Él como pueda. Porque no es justo que la misericordia que Dios ha puesto en su iglesia esté protegiendo a un montón de impíos. ¿Se fija? Por eso, yo quiero ser un testigo de lo que está sucediendo. ¿Ve? Quiero ser un testigo. Pedro fue un testigo, pero realmente, cuando Pedro fue este testigo, él tuvo que beberse sus lágrimas amargas. ¿Ve? Dice aquí, dice, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, culpado es de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de bofetadas y otros le herían con mojicones, diciendo, profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada, diciendo, tú con Jesús el Galileo estabas. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús Nazareno. Y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por allí, y dijeron a Pedro, verdaderamente también de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar, diciendo, no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Yo no quiero ser un testigo así. ¿Se fija? Pero el Señor había dicho que así iba a suceder, porque el Señor conoce el final del negocio desde que principia. ¿Se fija? Entonces, fíjese todo lo que sufrió Pedro hasta que el Señor resucitó, porque el Señor murió, lo sepultaron, y dijo Mateo, pues yo voy a ver si me dan la chamba de recoger tributos todavía. Y Pedro dijo, pues yo voy a ver mis chalupas, y se fueron. Por eso cuando el Señor se levantó de entre los muertos, todos estaban regados, unos allá andaban por Emaús, otros estaban en Galilea, otros estaban acá en la pesca, cada uno había agarrado su camino. Pero cuando el Señor vino, primero apareció a María. Y usted sabe cómo María, ella estaba hincada orando, cuando vio que unos pies se acercaron, y dijo, Señor, si tú le tomaste, dime dónde le has puesto. Ella creía que era el hortelano. Cuando le dijo, María, esa voz la despertó, y volteó, dijo, maestro, y quiso abrazarlo de los pies. Dijo, no me abraces, ve, dile a mis discípulos, a mis hermanos, que voy a mi Padre y a vuestro Padre, pero que los voy a encontrar después. ¿Se fija? Entonces, cuando le dijo a Pedro que el Señor había resucitado, Pedro vino corriendo y fue el primero que entró al sepulcro. Ya no había nada. Por eso le dijo el ángel, ¿a quién buscáis? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Bendito sea el nombre del Señor. Ve, testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Hoy nosotros vamos a ser testigos de otra resurrección. ¿Ve? La resurrección de los santos, la resurrección de los mensajeros, la resurrección del pueblo de Dios, que muy pronto sucederá. La gente, mire lo que dijo el Papa, que había que preparar la iglesia para el tercer milenio. ¿Qué le parece? Ellos están esperando vivir otro milenio, pero nosotros nos vamos antes de que termine este milenio. ¿Ve? Cuando ellos vean su gran fracaso, entonces
van a comprender, pero es demasiado tarde, demasiado tarde. Yo creo que si Dios nos ha llamado para ser testigos de Él, pues debemos estar firmes. ¿Ve? Entonces, yo creo que el próximo domingo soltaremos los primeros que se han alejado de Dios. Y si el Señor quiere que ellos regresen, pues el Señor los va a traer. Y si ellos no quieren regresar, pues Dios les bendiga de todas maneras. Pero la misericordia del Señor será vida. Entonces, hermanos, testigos del Señor, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Oremos al Señor, pónganse de pie. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos. Señor, somos testigos de tu palabra, de testigos de tu poder. Tú en muchas ocasiones nos has sanado, nos has levantado del lecho del dolor. Padre, ahora te ruego por mis hijos, para que tú los traigas a tu redil, Señor. Despierta en ellos el amor tuyo, Señor, antes que sea demasiado tarde, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. Señor, ayúdanos, Padre. Necesitamos que tú nos dirijas en todo y que podamos estar firmes, alabando y glorificando tu nombre. Señor, bendice cada uno de mis hermanos y ayúdalos, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Cantemos un himno, hermanos. Más abajo. Número 79. Se pide la oración por la hermana Ruth, la hija de la hermana Guadalupe. Yo tengo un pastor sublime, oh, qué dulce es cantar en su amor. Su brazo sutil redime del peligro al más vil pecador. Mi buen pastor, tu callado me guiará. Mi buen pastor, con su amor me sostendrá. Mi buen pastor, mi alma temerá. Aunque valle de sol